Soy Julián, tengo 28 años. Hace 5 años, mi propio padre, en secreto, le dio un fondo universitario de $500.000 a mi hermano predilecto, y me dijo que yo solo servía para freír hamburguesas en un restaurante local. Mientras yo trabajaba en 2 empleos de salario mínimo, sofocándome bajo el peso de la matrícula de la universidad comunitaria y el olor a aceite de freír barato, mis padres me miraron directamente a los ojos, en nuestra propia casa, y dijeron: Harrison tiene un potencial real, Julián. Tú solo tienes que ser práctico. Se rieron de mis ambiciones en medio de la sala de estar familiar, apartándome como a un insecto molesto mientras le entregaban a mi hermano las llaves de una vida de lujo completamente nueva. Pero había una cosa que no sabían. No tenían ni la más remota idea de que mi tía Beatrice, la única persona en todo el linaje que de verdad vio mi valor, había creado en secreto un enorme fondo fiduciario solo para mí, mientras, sigilosamente, reunía pruebas irrefutables de los crímenes financieros más oscuros de mis padres. Y hoy, mis padres y mi hermano perfecto son los que están sentados en el vestíbulo de mi corporación, sudando a mares, suplicando mi piedad para salvarlos de una masiva demanda federal, de tiempo en una prisión federal y de la ruina financiera total. Antes de contarles exactamente cómo desmantelé sus pequeñas vidas perfectas, pieza por pieza, presionen ese botón de me gusta si creen en la justicia absoluta. Y no olviden decirme desde dónde me están viendo en los comentarios de abajo. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir. Ahora, volvamos a donde realmente comenzó esta pesadilla. La vista desde el piso 42 del edificio Matthews Thompson Holdings es, sencillamente, impresionante. Estoy aquí de pie ahora mismo, contemplando el extenso horizonte de Chicago. Siento la tela fresca y pesada de mi traje italiano hecho a medida contra mis hombros. El cristal, que va del suelo al techo, está helado contra las yemas de mis dedos. Un marcado contraste con el calor hirviente del resentimiento que he cargado durante media década. Muy abajo, la ciudad parece un laberinto caótico y sin sentido, de autos diminutos y problemas insignificantes. Aquí arriba, en la suite ejecutiva, reina un silencio absoluto. Aquí arriba, soy intocable. Mi teléfono vibra sobre el enorme escritorio de caoba detrás de mí, rompiendo la quietud de la habitación. El identificador de llamadas muestra un nombre que he estado esperando ver toda la mañana. Es el señor Henderson, mi gestor de patrimonio principal y jefe del departamento de fideicomisos del banco más grande de la ciudad. Levanto el teléfono, manteniendo mis ojos fijos en el distante horizonte gris. Están llegando, Julián, dice el señor Henderson. Su voz es perfectamente firme. La voz de un profesional experimentado que ha manejado carteras de miles de millones de dólares, adquisiciones hostiles y divorcios corporativos complicados durante décadas. La trampa está completamente montada. La documentación legal está finalizada. Las cuentas en el extranjero están congeladas y las transferencias de bienes raíces están completamente bloqueadas. Tu padre acaba de aparcar su coche en el garaje subterráneo. Ha traído a tu hermano. Me permito una sonrisa muy pequeña, muy fría. El reflejo en el cristal muestra a un hombre que ni siquiera se parece al chico que solía ser. Gracias, Arthur. Déjalos sudar en el vestíbulo durante exactamente 15 minutos. Ofréceles el agua barata del grifo, y luego envíalos a la sala de conferencias principal. Cuelgo el teléfono y dejo escapar un suspiro largo y lento. 5 años. He esperado 5 años agónicos, implacables y demoledores por este preciso momento. La gente siempre dice que vivir bien es la mejor venganza. Los terapeutas te dicen que sigas adelante, que sanes, que dejes que el karma haga el trabajo pesado. Te dicen que perdones y olvides, porque aferrarse a la ira es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. Pero esa gente nunca ha mirado a los ojos de las personas que se suponía que debían amarlos incondicionalmente, y no ha visto nada más que puro desprecio calculado. Esa gente nunca ha visto cómo les robaban todo su futuro, lo reempaquetaban, y se lo entregaban a su hermano en bandeja de plata mientras a ellos les decían que limpiaran inodoros por un salario mínimo. Camino hacia mi escritorio y abro el cajón superior. Dentro hay un sobre de manila grueso e impecable, que contiene las órdenes de ejecución financiera para todo el patrimonio de mi padre. A su lado, hay una pequeña llave de plata deslustrada que solía pertenecer a la tía Beatrice. Toco la llave, sintiendo el metal frío contra mi piel. Me ancla. Ella lo supo desde el principio.
Sabía exactamente de lo que eran capaces mis padres. Y me entregó las herramientas exactas que necesitaba para construir mi propio imperio desde las cenizas de su codicia. El intercomunicador de mi escritorio suena. La voz de mi asistente es nítida y profesional. Señor Thompson, sus invitados están aquí. Están esperando en la sala de juntas. Estaré allí enseguida, respondo. Recojo el sobre de Manila. Su peso es increíble. Contiene cada mentira, cada cuenta bancaria oculta, cada firma falsificada y cada prueba de su masivo fraude de herencia. La tormenta finalmente ha llegado, y yo soy quien trae el trueno. Pero para entender la magnitud de lo que está a punto de suceder en esa sala de juntas, primero tienen que entender el infierno absoluto por el que me hicieron pasar. Tienen que saber lo que se siente ser completamente borrado por tu propia sangre. Tienen que entender la mecánica de una familia que funciona como un sindicato criminal, disfrazado de sueño suburbano. Hace 5 años, mi vida era una rutina implacable y agotadora que me dejaba vacío cuando mi cabeza tocaba la almohada cada noche. Tenía 23 años, me despertaba a las 4 de la mañana cada día para tomar el autobús de la ciudad en un frío glacial. Trabajaba en el turno de la mañana en una ferretería, acarreando sacos de cemento de 80 libras y lidiando con contratistas enojados. Luego, por la tarde, tomaba un curso completo de clases de negocios en la universidad comunitaria local, tratando desesperadamente de mantener mis calificaciones lo suficientemente altas como para asegurar una beca básica. Después de eso, me arrastraba al Pete's Diner, donde servía mesas y fregaba trampas de grasa hasta la medianoche. Mis zapatos estaban llenos de agujeros. Mi cuenta bancaria apenas tenía suficiente para cubrir el alquiler de mi diminuto apartamento estudio y los fideos instantáneos baratos con los que sobrevivía. Yo era un fantasma, acechando mi propia vida, tratando de construir un puente hacia un futuro mejor con las manos desnudas y herramientas rotas. Mientras tanto, mi hermano mayor, Harrison, vivía una vida sacada directamente de una revista de lujo. Harrison tenía 30 años, el indiscutible hijo predilecto de la familia Thompson. Era guapo, encantador, y poseía esa arrogancia tóxica y natural que mis padres adoraban absolutamente. Estaba matriculado en una prestigiosa y extremadamente cara facultad de Derecho privada, financiada en su totalidad por mi padre, Richard. Nunca olvidaré el día de la graduación de Harrison. Fue el momento definitorio de mi humillación. Mis padres organizaron una enorme fiesta con catering en el jardín trasero de nuestra extensa casa suburbana. Camareros con impecables camisas blancas circulaban con bandejas de plata de champán caro y caviar importado. La junta de la Asociación de Propietarios Local estaba allí, junto con todos los socios de negocios ricos de mi padre, jueces y políticos locales. Y en el centro del camino de entrada circular, brillando bajo el sol de la tarde con un lazo gigante de terciopelo rojo en el techo, había un Porsche negro azabache completamente nuevo, un regalo de graduación para el niño de oro. Observaba desde el porche, vistiendo mi uniforme de trabajo barato y descolorido, oliendo ligeramente a cebolla frita. Mientras Harrison abrazaba a mis padres, mi madre, Catherine, lloraba lágrimas dramáticas de alegría, posando para el fotógrafo contratado. Mi padre le dio una palmada en la espalda, radiante con un orgullo que nunca, jamás, había visto dirigido hacia mí. Más tarde esa noche, después de que los invitados se hubieran ido y los del catering estuvieran empacando, me acerqué a mi padre en su estudio. Me tragué mi orgullo y le pregunté si podía ayudarme a pagar los libros de texto para el próximo semestre. Eran quizás $300. Me miró por encima del borde de su caro vaso de whisky como si le acabara de pedir que vendiera un riñón. Suspiró, un sonido de pesada carga. Me dijo que el dinero estaba increíblemente ajustado en ese momento, que la economía estaba difícil, y que yo necesitaba aprender el valor de un día de trabajo duro. Me dio un sermón sobre la responsabilidad personal mientras las llaves de un coche deportivo de $100.000 estaban sobre la mesa junto a él. Les creí. Durante años, realmente creí que estábamos luchando financieramente a puerta cerrada y que la educación de Harrison era una inversión necesaria que la familia debía gestionar con cuidado. Entonces llegó la noche de la tormenta. Era finales de noviembre, de ese tipo de frío que se te mete hasta los huesos. Acababa de terminar un brutal doble turno en el restaurante y caminé 3 millas a casa bajo una lluvia torrencial porque los autobuses habían dejado de funcionar debido al mal tiempo. Estaba completamente empapado, temblando incontrolablemente,
y solo quería subir sigilosamente a mi habitación y desplomarme. Mientras pasaba por el estudio con paneles de roble de mi padre, noté que la pesada puerta estaba ligeramente entreabierta. Una rendija de luz cálida y amarilla se derramaba en el pasillo oscuro. Oí voces. No podemos permitirnos ambos, Catherine, dijo mi padre. Su voz era totalmente casual, completamente desprovista de estrés, como si estuviera discutiendo de qué color pintar la sala de estar. El dinero tiene que ser canalizado adecuadamente a través de las cuentas corporativas. La facultad de Derecho de Harrison tiene que tener prioridad absoluta. Lo necesitamos perfectamente posicionado en la firma de Víctor. Lo sé, Richard, respondió mi madre, su tono completamente displicente. Harrison tiene un potencial real. Julián tendrá que arreglárselas con el trabajo del restaurante. Necesita ser práctico sobre sus limitaciones. No está hecho para el mundo corporativo. Además, dirigir un restaurante es un trabajo honesto. Encaja con su perfil. Me detuve en seco. El agua helada de la lluvia goteaba de mi abrigo sobre el caro suelo de madera, formando un charco oscuro. Mi pecho se contrajo tan violentamente que pensé que mis costillas se romperían. Olvidé cómo respirar. Exacto, continuó mi padre, con el hielo tintineando en su vaso. El fondo universitario de $500.000 es estrictamente para Harrison. Ya he movido los activos a su cuenta privada. Julián sobrevivirá. Siempre lo hace. Es resiliente, que es solo una forma educada de decir que está acostumbrado a no tener nada. $500.000. Un fondo universitario secreto. Una enorme fortuna oculta reservada exclusivamente para el hijo predilecto. Mientras yo destruía mi salud física y mental solo para pagar créditos básicos de la universidad comunitaria. Todos los años vistiendo la ropa usada de Harrison, las comidas saltadas, los constantes y degradantes sermones sobre la responsabilidad financiera, todo era una mentira psicótica meticulosamente elaborada. Tenían el dinero todo el tiempo. Simplemente decidieron que yo no valía ni un solo centavo de él. Puse mi mano plana contra la pesada puerta de roble y la empujé. Crujió ruidosamente y mis dos padres giraron sus cabezas hacia mí. Mi madre jadeó, llevándose una mano perfectamente manicurada al pecho. El rostro de mi padre se oscureció al instante, su mandíbula se apretó. «¿Estabas escuchando a escondidas?», exigió mi padre, su voz cayendo en un gruñido autoritario y peligroso. No parecía culpable. Parecía molesto. «¿Le diste a Harrison $500.000? Pregunté. Mi voz temblaba con una mezcla de rabia pura y cegadora y un desamor devastador. Te quedaste ahí mirando cómo me mataba a trabajar. Me dijiste que estábamos en la ruina. No uses ese tono conmigo en mi propia casa, replicó mi padre, levantándose detrás de su enorme escritorio de caoba. La carrera de Harrison requiere un capital serio. Va a ser un abogado corporativo de primer nivel. Tú no tienes el pedigrí académico ni la gracia social para ese tipo de inversión. Es simple economía. Harrison apareció de repente en el umbral detrás de mí. Llevaba un suéter de cachemira, sostenía un vaso de whisky y parecía completamente relajado. Miró mi ropa empapada, el charco de agua que se formaba alrededor de mis zapatillas baratas, y se rió entre dientes. Vamos, Julián, sonrió Harrison, tomando un sorbo lento de su bebida. Solo sé práctico. No todos están hechos para las grandes ligas. Alguien tiene que servir las patatas fritas. Simplemente acepta tu lugar. Miré a mi madre. Esperé a que dijera algo, cualquier cosa. Que me defendiera, que le dijera a Harrison que parara, que mostrara una sola onza de instinto maternal. Ella solo se ajustó su collar de perlas, miró hacia otro lado y tomó un sorbo de su vino. Ese fue el momento exacto en que algo dentro de mí se rompió permanentemente. El hijo desesperado y necesitado que solo quería la aprobación de sus padres murió allí mismo, en esa cara alfombra persa. He terminado, dije. Mi voz era de repente aterradoramente tranquila, desprovista de toda emoción. He terminado de ser su plan de respaldo. He terminado de ser la decepción de la familia. Me di la vuelta,
subí las escaleras, empaqué mis pocas pertenencias en una sola bolsa de lona y salí por la puerta principal bajo la lluvia helada. No miré atrás. Conduje mi sedán destartalado a través de la tormenta torrencial hasta que llegué al otro lado de la ciudad. Me detuve frente a una casa victoriana bellamente mantenida. Pertenecía a la tía Beatrice, la hermana mayor de mi padre. La tía Beatrice era una mujer aguda y ferozmente independiente que había hecho una fortuna en bienes raíces comerciales. Era la oveja negra de su generación, principalmente porque se negaba a tolerar la arrogancia extrema y el comportamiento manipulador de mi padre. Abrió la puerta, echó un vistazo a mi cara empapada y devastada, y me hizo entrar sin una sola pregunta. Me sentó en su estudio, me dio una taza de té caliente y escuchó mientras le contaba toda la historia. Le hablé del fondo universitario oculto. Le hablé del porche. Le hablé del comentario del restaurante. La tía Beatrice se sentó en su sillón de cuero gastado, con el rostro como una piedra. No me ofreció frases vacías. No me dijo que la familia lo es todo y que debía perdonarlos. En cambio, se levantó, caminó hacia una pesada caja fuerte de hierro en la esquina de la habitación y giró el dial. Sacó una gruesa carpeta azul y la dejó caer sobre la mesa de centro antigua justo frente a mí. He sabido quién es realmente tu padre durante mucho tiempo, Julián, dijo, su voz goteando con una fría autoridad absoluta. Sabía que intentaría deshacerse de ti en el momento en que ya no encajaras en su pequeña narrativa perfecta. Es un parásito, así que hice mis propios arreglos. Abrí la carpeta. Dentro había un extracto bancario certificado de una firma de gestión de patrimonio de primer nivel. La cuenta estaba a mi nombre. El saldo era exactamente de $500.000. Inicié este fondo fiduciario el día que naciste, explicó la tía Beatrice, sentándose de nuevo y juntando las yemas de sus dedos. Lo mantuve completamente oculto a tus padres. Este dinero es legalmente tuyo. Sin condiciones. Puedes usarlo para pagar la matrícula en cualquier universidad que quieras, empezar un negocio o comprar una casa. No me importa lo que hagas con él, siempre y cuando lo uses para volverte completamente intocable. Miré fijamente los números en la página. La tinta se volvió borrosa mientras las lágrimas finalmente se derramaban por mis pestañas. No era solo dinero. Era validación. Era toda una vida de amor negado que de repente se manifestaba en seguridad financiera. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, pregunté, mi voz quebrándose en la silenciosa habitación. Porque necesitabas ver sus verdaderas caras primero, respondió ella suave pero firmemente. Si te hubiera dado esto ayer, lo habrías usado para tratar de ganar su aprobación. Se lo habrías devuelto directamente a Richard. Hoy, lo usarás para construir tu propio imperio. No dejes que esto te amargue, Julián. Deja que te enfoque. No busques una venganza barata. Busca el éxito absoluto e innegable. Esa noche, durmiendo en la habitación de invitados de la tía Beatrice, escuchando la lluvia golpear la ventana, hice un voto silencioso. No iba a gritar. No iba a hacer una pataleta. Iba a desaparecer en la rutina y iba a construir algo tan masivo que proyectaría una sombra sobre toda su existencia. Durante los siguientes 3 años, me transferí a una escuela de negocios de primer nivel. Usé el fondo fiduciario para pagar mi matrícula, pero continué trabajando 80 horas a la semana. Mantuve mi trabajo en el restaurante y comencé a hacer consultoría financiera independiente para empresas locales. Vivía en un pequeño apartamento básico. No compré un coche de lujo. Invertí cada dólar extra en el mercado de valores y en carteras inmobiliarias agresivas. Me gradué en la cima de mi clase. Trabajé con una crueldad absoluta. Mi familia pensaba que todavía estaba luchando. Ignoré sus ocasionales mensajes de texto condescendientes durante las vacaciones. Les dejé creer la patética narrativa que habían creado para mí. Estaba esperando en la oscuridad, afilando mis habilidades, preparándome para el momento inevitable en que su castillo de naipes finalmente se derrumbaría. Simplemente no me di cuenta de cuán espectacular sería realmente el colapso. La explosión ocurrió un martes por la mañana cualquiera.
Estaba sentado en mi enorme escritorio de cristal en Matthews Thompson Holdings, donde había ascendido rápidamente en la escala corporativa para convertirme en la mano derecha del director ejecutivo, Nathaniel. La noticia estalló en las cadenas financieras como un terremoto masivo, enviando ondas de choque por toda la ciudad. Víctor Sterling, el jefe de una firma de abogados corporativos de gran prestigio e intocable, había sido arrestado por el FBI en una redada antes del amanecer. Los cargos federales eran catastróficos: fraude masivo de valores, fraude electrónico, lavado de dinero y operación de un esquema Ponzi multimillonario que había aniquilado las cuentas de jubilación de cientos de familias. Víctor Sterling no era solo un criminal de alto perfil. Era el jefe y mentor directo de mi hermano Harrison. Vi la transmisión en vivo en la televisión montada en la esquina de mi oficina. Agentes con rompevientos oscuros sacaban cajas de evidencia de la sede de la firma con fachada de cristal. Y allí, de pie en el fondo, con un aspecto absolutamente aterrorizado, estaba Harrison. Su traje de diseñador de repente parecía demasiado grande para él. La sonrisa arrogante que había definido toda su existencia había desaparecido por completo, reemplazada por el pánico pálido y sudoroso de un hombre que se da cuenta de que está en la cubierta de un barco que se hunde. Las consecuencias fueron inmediatas y profundamente feroces. En 48 horas, Harrison fue suspendido oficialmente de la firma sin sueldo en medio de una masiva investigación federal. Sus cuentas bancarias fueron congeladas inmediatamente por el gobierno. La prestigiosa reputación que mis padres habían gastado millones en cultivar se vaporizó al instante. Los noticieros locales emitían segmentos sobre la firma Sterling cada hora, y la cara de Harrison seguía apareciendo en la pantalla como una persona de interés. Me recosté en mi silla de cuero, observando el caos desarrollarse desde una distancia segura. Parte de mí sintió una oscura e innegable oleada de satisfacción. El hijo predilecto finalmente había volado demasiado cerca del sol y sus alas se estaban derritiendo. Pero mientras veía los informes de noticias, una extraña sensación de inquietud se instaló en mi estómago. Algo en toda la situación se sentía mal. La línea de tiempo era demasiado ajustada. El colapso estaba demasiado perfectamente orquestado. Esa noche, pasé en coche por el lujoso edificio de apartamentos de Harrison en el centro. No tenía intención de parar, pero las luces amarillas intermitentes de una grúa de servicio pesado llamaron mi atención. Me detuve al otro lado de la calle, apagué el motor y observé desde las sombras de mi coche. Dos corpulentos hombres de la empresa de embargos estaban enganchando el Porsche negro azabache de Harrison a la parte trasera de su camión. Harrison estaba de pie en la acera bajo la lluvia helada, vistiendo un caro pijama de seda, gritando a los hombres. Parecía completamente desquiciado, agitando los brazos salvajemente. «No pueden llevarse ese coche», gritó Harrison, su voz resonando en los edificios de hormigón. «Soy abogado. Los demandaré hasta arruinarlos». El hombre del embargo simplemente se rió, asegurando las pesadas cadenas al vehículo de lujo. «Habla con el banco, amigo. Tus cuentas están marcadas por los federales. Este coche pertenece al concesionario ahora». Se fueron, dejando al hijo predilecto de pie en la cuneta, empapado por la lluvia, completamente despojado de su falso prestigio. Apreté el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Pensé que verlo perder todo se sentiría como una victoria. En cambio, simplemente parecía patético. Exactamente a las 2 de la madrugada, sonó mi teléfono. La pantalla brillante iluminó la oscura habitación de mi apartamento. Era Harrison. Miré el teléfono durante mucho tiempo, escuchándolo vibrar violentamente contra la mesita de noche. Finalmente lo cogí. Julián, su voz era un susurro crudo y húmedo. Estaba hiperventilando, luchando por recuperar el aliento. Julián, por favor no cuelgues. Eres la única persona a la que puedo llamar. ¿Qué quieres, Harrison? Pregunté, mi voz plana, fría y completamente desprovista de cualquier simpatía. Se llevaron el coche. Congelaron mis cuentas corrientes. Mis tarjetas de crédito están siendo rechazadas. Julián, estoy bloqueado de mi propia vida. Dejó escapar un sollozo áspero y roto. Mamá y papá están en pánico. Están hablando con Gideon, el contable de la familia.
Están tratando de liquidar la Casa del Lago y sus carteras de inversión para pagar un equipo de defensa criminal. Pero no es suficiente. Los honorarios legales solo para mantenerme fuera de la cárcel pendiente de juicio van a ser astronómicos. Suena como un problema práctico muy caro, dije fríamente. Eres un tipo listo. Fuiste a la mejor facultad de derecho que el dinero de mi padre pudo comprar. Estoy seguro de que lo resolverás. Julián. Espera, por favor. Sonaba verdaderamente desesperado ahora. Toda la arrogancia completamente quemada por el miedo. No lo entiendes. Yo sabía. Sabía lo que Víctor estaba haciendo. El silencio en mi habitación de repente se sintió increíblemente pesado. El aire se espesó. Me senté en la cama, mi ritmo cardíaco se disparó. Explícamelo ahora mismo. No me mientas. Harrison tomó una bocanada de aire temblorosa. El sonido de un hombre confesándose a un sacerdote antes de la ejecución. Hace 6 meses, estaba revisando las carteras de inversión trimestrales para los clientes de primer nivel de la firma. Los números no coincidían con las tenencias en el extranjero. Los rendimientos estaban completamente fabricados. Era una estructura Ponzi de libro de texto. Encontré la discrepancia. Tenía la prueba real en mis manos. Vi los libros de contabilidad falsos. ¿Y lo reportaste a la Junta Reguladora? Pregunté, ya sabiendo la repugnante respuesta. No. Su voz bajó a un susurro vergonzoso y patético. Víctor me llamó a su oficina. Me sirvió una copa. Me dijo que estaba en la vía rápida para convertirme en socio. Dobló mi salario en el acto y me dio un enorme bono de fin de año. Me dijo que simplemente mirara para otro lado, que era una estrategia financiera agresiva estándar y que todos en Wall Street lo hacían. Quería quedarme con el apartamento del ático, Julián. Quería quedarme con el Porsche. Quería que mamá y papá siguieran mirándome como si fuera un dios. Firmé las auditorías falsas. Soy cómplice. El asco me invadió como una ola de lodo tóxico. No era solo una víctima inocente de las circunstancias. Era un participante dispuesto y codicioso en el robo de millones de dólares a personas inocentes, todo para mantener la ilusión de su propia superioridad. Eres un cobarde, Harrison, dije suavemente, las palabras cortando como el cristal. Vendiste tu alma por un coche deportivo y una palmadita en la espalda de un padre que solo te quiere cuando estás ganando. Lo sé. Sé que soy un fraude, lloró, su voz rompiéndose por completo. Pero tienes que ayudarme. Los fiscales federales me están ofreciendo un trato. Si me convierto en testigo del Estado y entrego las comunicaciones internas, me darán inmunidad total. Pero mamá y papá están perdiendo la cabeza. Me están prohibiendo aceptar el trato. Siguen hablando de lealtad a la firma de Víctor. Quieren que me sacrifique, que me acoja a la quinta enmienda para proteger la reputación de la familia. Quieren que acepte la pena de prisión. Entrecerré los ojos en la oscuridad. ¿Por qué mis padres se preocuparían tanto por la firma de Víctor Sterling? ¿Por qué preferirían ver a su hijo predilecto ir a una prisión federal en lugar de cooperar con el FBI? Las cuentas no cuadraban. Faltaba una pieza masiva y fea del rompecabezas. No puedo ayudarte, Harrison, dije. Tú te hiciste la cama. Ahora tienes que acostarte en ella. Colgué el teléfono y lo apagué. A la mañana siguiente, la tormenta finalmente llegó a mi puerta corporativa. Estaba en mi oficina revisando una adquisición de bienes raíces comerciales multimillonaria cuando mi asistente llamó suavemente. Señor Thompson, hay un caballero aquí para verlo. Dice que es un asunto estrictamente policial. Antes de que pudiera responder, un hombre alto y de ojos agudos con un traje gris barato pasó a su lado y cerró la pesada puerta de cristal. Mostró una placa dorada. Detective Donovan, División de Delitos Económicos. ¿Le importa si me siento, señor Thompson? Tengo una agenda muy ocupada, detective, dije, manteniendo mi postura completamente relajada, reclinándome en mi silla. ¿En qué puedo ayudarle? Donovan se sentó y sacó una pequeña libreta gastada. Miró alrededor de mi lujosa oficina,
observando el escritorio de caoba y la vista panorámica de la ciudad. Lo ha hecho muy bien, Julián, especialmente considerando la pesadilla de relaciones públicas actual de su familia. No he hablado con mis padres ni con mi hermano en 5 años, declaré claramente, manteniendo mi tono perfectamente uniforme. Mi éxito financiero es completamente independiente de sus asuntos. Lo es. Donovan se inclinó hacia adelante, sus ojos clavándose en los míos como rayos láser. Porque estamos escarbando entre los escombros absolutos de la firma de Víctor Sterling y seguimos encontrando empresas fantasma altamente sofisticadas. Millones de dólares lavados a través de cuentas comerciales falsas. Y, curiosamente, una parte significativa de ese dinero parece rastrearse hasta entidades corporativas registradas a nombre de su padre, Richard Thompson. Mi sangre se heló por completo, pero mi rostro permaneció como una máscara impasible. Mi padre no solo estaba pagando la facultad de Derecho de Harrison. Estaba lavando activamente dinero sucio a través del esquema Ponzi. No tengo absolutamente ningún conocimiento de los negocios de mi padre, dije suavemente. Como dije, estamos completamente distanciados. Si quiere hablar de mi padre, tiene que ir a tocar a su puerta. Su hermano se niega a cooperar, presionó Donovan, golpeando su bolígrafo contra la libreta. Está aterrorizado. Sabemos que solo era el intermediario, el chivo expiatorio. Pero creemos que su padre fue uno de los arquitectos. Y aquí está usted, un ejecutivo financiero de gran éxito que posee el conjunto de habilidades exactas necesarias para construir este tipo de paraísos fiscales complejos en el extranjero. Hizo una pausa, dejando que la amenaza flotara pesadamente en el aire. Estamos investigando a todos, Julián. A todos con el apellido Thompson. Se levantó, se abrochó la chaqueta del traje y me entregó una simple tarjeta de visita blanca. Si recuerda algo sobre las finanzas de su familia, llámeme. Porque en este momento, el gobierno federal está preparando una red masiva, y vamos a atrapar a todos los peces. Después de que se fue, me senté en silencio durante mucho tiempo. Las piezas finalmente encajaban en un cuadro aterrador y brillante. El fondo universitario oculto, la presión extrema sobre Harrison para que se uniera a la firma de Víctor, la insistencia en que yo trabajara en un restaurante de bajo nivel. No se trataba solo de favoritismos. Era una conspiración criminal profundamente calculada y siniestra. Estaban posicionando a Harrison para que fuera su escudo corporativo, y estaban tratando de mantenerme pequeño, tonto y exactamente donde me necesitaban para poder usar el restaurante como fachada. Abrí el cajón inferior de mi escritorio. Dentro había un portátil seguro y encriptado. Lo encendí y miré la pantalla brillante. Si mis padres estaban dispuestos a arrastrar mi nombre a una investigación federal de lavado de dinero para salvar su propio pellejo, entonces las reglas del juego habían cambiado oficialmente. Ya no solo iba a eclipsarlos. Iba a desmantelarlos quirúrgicamente. 2 días después de la visita altamente amenazante del detective, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número que no había visto en media década. Era mi madre. Julián. Tendremos una cena familiar privada en la pérgola esta noche a las 8. Necesitamos discutir asuntos importantes de la herencia. Es absolutamente crucial que asistas. Miré el texto brillante. La pérgola era el restaurante italiano más caro de la ciudad. El tipo de lugar donde un plato de pasta costaba más de lo que solía ganar en una semana en la ferretería. 5 años de silencio absoluto. 5 años tratándome como a un fantasma. Y de repente, me convocaban a un comedor VIP porque el gobierno federal les pisaba los talones. Decidí ir. No por obediencia, sino porque un depredador siempre necesita estudiar a su presa antes del ataque final. Llegué exactamente a tiempo, vistiendo un traje azul marino a medida y un reloj de lujo sutil pero ridículamente caro. Entré en el comedor privado, las pesadas cortinas de terciopelo se cerraron detrás de mí. La atmósfera era increíblemente tensa, lo suficientemente espesa como para cortarla con un cuchillo. Mi padre, Richard, parecía 10 años mayor. La postura arrogante y con el pecho hacia afuera había desaparecido, reemplazada por una energía defensiva y nerviosa. Mi madre, Catherine, se aferraba a una copa de vino blanco como si fuera un salvavidas, su maquillaje ligeramente corrido. Harrison no estaba allí,
pero sentado junto a mi padre estaba Gideon, el contable de la familia desde hacía mucho tiempo. Gideon era un hombre pequeño, con cara de rata, que siempre me había mirado con abierto desdén. Julián, dijo mi padre, levantándose y ofreciendo una sonrisa rígida e increíblemente incómoda. ¿Te ves bien? Muy profesional. Déjate de charlas, Richard, dije, sacando una silla y sentándome. Ni siquiera me molesté en mirar el menú encuadernado en cuero. ¿Por qué estoy aquí? Mi madre se inclinó sobre la mesa, intentando poner su mano sobre la mía. Retiré mi mano bruscamente. Ella se estremeció, retirando su mano y forzando una sonrisa trágica y temblorosa. Julián, por favor, susurró, sus ojos llenándose de lágrimas muy practicadas. La familia está pasando por una crisis inimaginable. Harrison ha cometido algunos errores terribles, terribles en el trabajo. Los honorarios legales están agotando nuestras reservas. Nos enfrentamos a la bancarrota total y a una ruina potencial. ¿Y? Pregunté, reclinándome en mi silla, cruzando los brazos. Gideon, el contable, se aclaró la garganta agresivamente, ajustándose sus gafas de montura de alambre. Julián, somos conscientes de que te ha ido razonablemente bien en el sector corporativo. El patrimonio de tu padre es actualmente ilíquido. Necesitamos una inyección masiva de efectivo para asegurar un equipo de defensa de alto poder para tu hermano. Necesitamos que des un paso al frente y cumplas con tus obligaciones familiares. Necesitamos que solicites un préstamo sustancial contra tu salario actual para proteger a la familia. De hecho, me reí. El sonido fue áspero, fuerte y completamente desprovisto de humor. Resonó en las caras paredes de caoba de la habitación privada, haciendo que un camarero afuera se detuviera. ¿Obligaciones familiares? Repetí, clavando mis ojos en mi padre. Hace 5 años, me dijiste que solo servía para freír hamburguesas. Desviaste $500,000 a la cuenta bancaria de Harrison mientras yo me moría de hambre. Ahora él se está ahogando en una investigación federal de fraude, y quieres que arriesgue mi propia carrera para rescatarlo. Mocoso egoísta. Mi padre golpeó la mesa con el puño, haciendo que la cara cubertería de plata vibrara violentamente contra la porcelana. La máscara del padre amoroso y preocupado se desvaneció al instante, revelando al monstruo debajo. Todo lo que hicimos fue para proteger el legado de esta familia. Nos debes por poner un techo sobre tu cabeza. Si Harrison cae, todo el nombre de la familia se arruina. El nombre ya está arruinado, Richard, dije fríamente. Me levanté, ajustando casualmente mi chaqueta. Metí la mano en mi cartera, saqué un billete nítido de $100 y lo dejé caer sobre el mantel blanco impecable. Esto es por el agua con gas. No vuelvan a contactarme nunca más. Mientras caminaba hacia la puerta, Gideon habló. Su voz era un siseo bajo y venenoso. Deberías tener cuidado, Julián. Las autoridades están haciendo muchas preguntas. Si te niegas a cooperar con el fideicomiso familiar, podríamos vernos obligados a informar a la policía que tuviste acceso a los registros financieros de la compañía antes de irte. Sería una pena que tu brillante nueva carrera corporativa se destruyera por un desafortunado malentendido. Me detuve con la mano en el pomo del latón de la puerta. No me di la vuelta. Solo sonreí. Una sonrisa fría y aterradora que no podían ver. Realmente estaban tratando de chantajearme. Estaban tratando de incriminarme por sus propios crímenes para salvarse a sí mismos. Buena suerte con eso, Gideon, dije en voz baja, y salí al aire fresco de la noche. A la mañana siguiente, las apuestas en mi propia firma alcanzaron un punto de ebullición absoluto. Entré en la masiva sala de juntas con paredes de cristal de Matthews Thompson Holdings. Mi jefe, el director ejecutivo, Nathaniel, estaba sentado a la cabeza de la larga mesa de roble. Nathaniel era un hombre de negocios brutal y brillante que exigía perfección absoluta y cero excusas. Sentado frente a mí estaba Tristán, un vicepresidente senior y mi principal rival en la compañía. Tristán provenía de una familia adinerada. Constantemente hacía comentarios sarcásticos y pasivo-agresivos sobre mi falta de pedigrí de la Ivy League y mi pasado trabajando en la industria de restaurantes. Caballeros, comenzó Nathaniel, su voz retumbando en la habitación.
La adquisición de bienes raíces comerciales en el distrito del centro se está estancando. La Junta de Zonificación se está oponiendo y estamos perdiendo capital cada día. Quien resuelva esto obtiene el puesto de vicepresidente ejecutivo. Quien falle, está fuera de mi círculo íntimo. Punto. Tristán sonrió con suficiencia, abriendo su portátil de platino con un gesto dramático. Ya he preparado un presupuesto masivo de cabildeo, Nathaniel. Simplemente arrojamos dinero al ayuntamiento hasta que aprueben los permisos. Es el procedimiento operativo estándar. ¿Los compramos? No, interrumpí, mi voz perfectamente nivelada, cortando la arrogancia de Tristán. Esa es una solución perezosa y temporal. La Junta de Zonificación no nos está bloqueando por dinero. Nos están bloqueando porque la coalición de vecinos piensa que vamos a demoler sus negocios locales y a gentrificar todo el bloque. Me levanté, proyectando mi plan estructural profundamente investigado en la pantalla masiva. No los sobornamos, los integramos. He pasado las últimas 3 noches negociando en silencio con los dueños de los negocios locales. Les ofrecemos espacio comercial subsidiado en la planta baja de nuestro nuevo desarrollo. Convertimos a la comunidad en partes interesadas en lugar de enemigos. La Junta de Zonificación ya ha aceptado en principio. Tengo las cartas de intención firmadas aquí mismo. Deslicé una gruesa carpeta negra a través de la mesa de madera pulida directamente hacia Nathaniel. La abrió, sus agudos ojos escaneando los documentos legales. El silencio en la habitación era absoluto. La sonrisa engreída de Tristán se evaporó por completo, su rostro se puso de un rojo irregular al darse cuenta de que le había ganado la partida. Nathaniel cerró la carpeta y me miró. Una sonrisa rara y genuina cruzó su rostro. Brillante. Absolutamente despiadado, pero brillante. El puesto de vicepresidente es tuyo, Julián. Oficialmente tienes plena autoridad ejecutiva con efecto inmediato. Asentí, manteniendo mi compostura profesional, aunque la adrenalina corría por mis venas. Había asegurado mi fortaleza. Tenía el poder, los recursos y el respaldo corporativo que necesitaba para librar la guerra. Mientras caminaba de regreso a mi oficina de la esquina, mi teléfono celular personal vibró. El identificador de llamadas mostraba un número que reconocí de inmediato. Era Fiona, la dura gerente de 60 años del Petes Diner, el lugar exacto donde solía fregar los suelos. Fiona siempre me había tratado como a un hijo, dándome comidas extras cuando sabía que estaba pasando hambre. Me había mantenido en contacto con ella en secreto a lo largo de los años, pagando anónimamente su deuda médica. Julián, cariño, dijo Fiona, su voz bajando a un susurro conspirador sobre los sonidos de platos que chocan y tocino que se fríe. No vas a creer lo que acaba de entrar por las puertas de mi restaurante. ¿Qué pasa, Fiona? Pregunté, mirando por la enorme ventana de mi nueva oficina ejecutiva. Es tu hermano, Harrison, dijo, sonando completamente desconcertada. Parece un fantasma. Su ropa de diseñador está arrugada. Su pelo es un desastre y huele a alcohol barato. Acaba de acercarse al mostrador y ha rellenado una solicitud en papel para el puesto de lavaplatos del turno de noche. Me dijo que estaba absolutamente desesperado por dinero para pagar su anticipo legal. Cerré los ojos, absorbiendo la profunda ironía cósmica de la situación. El hijo predilecto, el hombre al que le entregaron $500,000 y un Porsche, el hombre que se paró en el estudio de mi padre y me dijo que solo servía para freír patatas, ahora mendigaba un trabajo para raspar grasa quemada de platos de cerámica baratos en el mismo restaurante. Contrátalo, Fiona, dije en voz baja. Un plan oscuro y brillante se formaba completamente en mi mente. Dale el trabajo. Asegúrate de que trabaje los turnos más duros. Y no le digas que me conoces. ¿Estás seguro, Julián? Preguntó ella con vacilación. Estoy completamente seguro, respondí. Colgué el teléfono y miré mi portátil encriptado. El ojo del huracán siempre está perfectamente en calma, pero es solo una ilusión. La verdadera devastación estaba a punto de golpear, y yo me iba a asegurar de que mis padres estuvieran justo en el centro de la zona de explosión. 2 días después de mi encuentro con el detective Donovan, la trampa que había tendido con tanto cuidado y método finalmente se cerró. Pero no sucedió en el ambiente estéril,
predecible y altamente controlado de una sala de juntas corporativa. Sucedió en un lugar que olía permanentemente a café negro rancio, a lejía industrial para suelos y a aceite de freír barato. Sucedió en el Petes Diner. Había organizado una reunión matutina fuera de la oficina, muy inusual, con mi director ejecutivo, Nathaniel Matthews. Nathaniel era un titán multimillonario de la industria que usualmente dirigía sus reuniones matutinas en exclusivos clubes de campo privados, comiendo fruta importada y bebiendo espresso. Pero le dije que quería mostrarle la dinámica cruda y sin filtros del vecindario de una pieza privilegiada de bienes raíces comerciales que estábamos considerando para nuestro nuevo centro de logística urbana. Insistí en que tomáramos nuestro café matutino justo en el corazón del distrito, en el restaurante. Nathaniel respetó mis métodos poco convencionales a nivel de calle. Apareció puntualmente a las 7 de la mañana con un traje de carbón impecable, sentándose frente a mí en una cabina de vinilo rojo agrietado y descolorido, luciendo completamente fuera de lugar, pero profundamente intrigado por mi estrategia. Fiona, la gerente dura como el acero que me había visto fregar estos mismos suelos durante años, nos trajo una pesada jarra de cristal de café negro. Sirvió nuestras tazas y me guiñó un ojo sutil y cómplice antes de volver al mostrador. Cerca de las puertas dobles de metal de la cocina, pude verlo. A Harrison, mi hermano predilecto, el hombre que solía conducir un Porsche de $100.000 y me miraba desde su balcón de ático. Llevaba un delantal blanco muy manchado sobre una camiseta gris descolorida. Estaba acarreando una enorme y pesada tina de plástico gris llena de platos de cerámica sucios y comida a medio comer. Su rostro estaba sonrojado, resbaladizo de grasa y sudor, y sus manos estaban en carne viva por los productos químicos industriales para lavar platos. La pura e inalterada justicia poética de la imagen era casi demasiado perfecta para las palabras. Estaba desempeñando activamente el trabajo exacto que mi padre había declarado agresivamente que era lo único para lo que yo serviría. Nathaniel y yo estábamos enfrascados en una compleja discusión sobre permisos de zonificación, aplazamientos de impuestos y estrategias de integración del vecindario cuando la pequeña campana de latón sobre la puerta principal del restaurante sonó violentamente. Ni siquiera necesité levantar la vista de mis hojas de cálculo financieras. Pude sentir físicamente cómo la temperatura en la habitación bajaba 10 grados. Pude sentir cómo la arrogancia tóxica y abrumadora entraba en el espacio confinado. Mi padre, Richard, y mi madre, Catherine, entraron por la puerta de cristal. Ambos vestían ropa cara de club de campo informal. Mi padre con un polo de Ralph Lauren planchado y pantalones a medida. Mi madre envuelta en un cardigan de cachemira. Parecían completamente absurdos y totalmente fuera de lugar entre los camioneros cansados, los trabajadores de la construcción locales y las enfermeras exhaustas que comían sus huevos matutinos. Habían rastreado a Harrison. Habían usado su red para averiguar dónde se escondía su hijo caído en desgracia, y habían venido a rescatar físicamente a su niño de oro de la humillación máxima e imperdonable del trabajo manual. Mi padre escaneó el comedor abarrotado, sus agudos ojos finalmente se posaron en Harrison, sosteniendo la enorme tina de platos cerca de la cocina, su rostro contorsionado en una mezcla de horror absoluto, asco y pura rabia. Pero entonces sus ojos se desviaron a través de la habitación. Me vio. Me vio sentado en la cabina de la esquina, vistiendo un traje a medida que costaba más que todo su guardarropa, bebiendo café casualmente y revisando documentos corporativos. Marchó directamente hacia nuestra mesa, sus pesados zapatos de cuero resonando agresivamente contra el barato suelo de linóleo. Mi madre lo seguía nerviosamente, sus manos aferrando su caro bolso de diseñador. No le importó quién estaba sentado conmigo. No le importó crear una escena pública masiva. Su arrogancia imponente lo cegó por completo a la realidad de la situación y al peligro en el que se estaba metiendo. «Julián», ladró mi padre, su voz fuerte, exigente y resonando sobre el zumbido de los refrigeradores comerciales y el murmullo de los clientes. «¿Qué clase de juego enfermo y retorcido estás jugando ahora? ¿Arreglaste esta pesadilla? ¿Usaste tus pequeñas conexiones corporativas de bajo nivel para forzar a tu hermano a esta posición degradante y humillante?» No me inmuté. Tomé un sorbo de mi café muy lento y deliberado, colocando la pesada taza de cerámica suavemente sobre la mesa de formica. «Buenos días, Richard. Para que conste, no soy el dueño de este restaurante.
Harrison solicitó un trabajo aquí por su propia voluntad porque sus cuentas bancarias han sido completamente congeladas por el gobierno federal. Está ganando un salario honesto y sujeto a impuestos. Sinceramente, pensé que un hombre de tus valores tradicionales respetaría un día de trabajo duro. Mi madre se adelantó, su rostro pálido, su voz un siseo agudo y frenético diseñado para intimidar. Tienes que detener esta insolencia ahora mismo, Julián. Hablamos con Gideon y todo nuestro equipo legal ayer por la tarde. Sabemos la verdad. Sabemos sobre la enorme herencia que la tía Beatrice te dejó en secreto. Sabemos que te dio el fondo universitario que, por derecho, debería haberse compartido con toda la familia. Vas a transferir ese fondo fiduciario a nuestras cuentas principales hoy para pagar la defensa legal de Harrison, o presentaremos una demanda masiva y muy publicitada en tu contra. Nathaniel levantó una sola ceja interrogante, reclinándose en la cabina, observando en silencio la locura absoluta que se desarrollaba frente a él sin decir una palabra. ¿Una demanda?, pregunté, entrelazando mis dedos y apoyándolos sobre la mesa. ¿Bajo qué fundamentos legales exactamente, Catherine? Bajo los fundamentos de grave incompetencia mental y abuso de ancianos, se burló mi padre, golpeando su mano plana sobre nuestra mesa, haciendo que las tazas de café vibraran. Testificaremos bajo juramento que manipulaste despiadadamente a una mujer enferma y anciana para que alterara sus directivas financieras. Arrastraremos tu nombre por el barro en todos los tribunales de este estado. Llamaremos a tus jefes corporativos y les diremos que eres un fraude manipulador que le roba a su propia sangre. Perderás tu trabajo, tu reputación profesional, tu 401k y cada centavo de esa herencia. ¿Me entiendes, muchacho? No eres nada sin el apoyo de esta familia. Solo eres una rata de restaurante disfrazada con un traje bonito. Todo el restaurante se había quedado en un silencio completo e inquietante. El tintineo de los cubiertos en los platos se detuvo. Incluso los cocineros de la parte de atrás habían dejado de raspar la plancha. Harrison estaba de pie a 10 pies de distancia, totalmente congelado. La pesada tina de platos sucios temblaba violentamente en sus manos en carne viva y temblorosas. Miré a mi padre. Miré profundamente a los ojos del hombre que había intentado sistemáticamente destruir mi autoestima, mi ambición y mi espíritu durante 23 años. Esperaba sentir el familiar y ardiente escozor del trauma infantil. Pero ya no sentía ira. Solo sentía una claridad increíblemente gélida, absoluta y aterradora. Richard, dije, mi voz cortando el pesado silencio del restaurante como un bisturí recién afilado. Pareces estar bajo una concepción muy severa, casi delirante, sobre quién tiene el poder en esta dinámica. Actualmente estás bajo una investigación activa y agresiva por parte de la División de Delitos Económicos. El FBI está auditando cada pieza de bienes raíces comerciales que posees. Te estás ahogando en una red federal. Y piensas que puedes intimidarme con una frívola demanda civil. Dirigí mi atención a mi madre, clavando mis ojos en ella hasta que visiblemente se encogió. Y Catherine, puedes amenazar con llamar a mis jefes todo lo que quieras, pero creo que deberías conocer formalmente al hombre sentado frente a mí antes de levantar el teléfono. Nathaniel se levantó lenta y deliberadamente de la cabina de vinilo. Era un hombre muy alto y físicamente imponente, con el tipo de presencia que inspiraba un respeto instantáneo y absoluto. Miró a mi padre con una mirada tan increíblemente fría y penetrante que podría congelar agua hirviendo al contacto. Mi nombre es Nathaniel Matthews, dijo, su voz profunda, resonante y completamente imperturbable por la patética rabieta de mi padre. Soy el director ejecutivo de Matthews Thompson Holdings. Julián no es un fraude, ni es un empleado de bajo nivel. De hecho, desde ayer por la mañana, Julián fue ascendido oficialmente a vicepresidente ejecutivo de esta firma. Actualmente controla una cartera de adquisiciones valorada en más de 2.000 millones de dólares. Lo he visto superar en estrategia a las mentes más agudas y despiadadas de Wall Street. Y habiendo presenciado este despliegue de paternidad increíblemente patético y tóxico, entiendo completamente por qué es tan increíblemente implacable. Tuvo que sobrevivir a ustedes. El rostro de mi padre se puso de un blanco espantoso. Toda la sangre se drenó instantáneamente de sus mejillas. Reconoció el nombre de Nathaniel de inmediato. Todos en el distrito financiero, todos en los círculos de élite de la ciudad conocían a Nathaniel Matthews.
Era un hacedor de reyes absoluto, un hombre que podía destruir empresas con una sola llamada telefónica. Y acababa de ungirme pública e innegablemente en medio de un restaurante grasiento. Señor Matthews, yo. Le aseguro que esto es solo un malentendido familiar privado y muy emocional, tartamudeó mi padre, dando un torpe paso hacia atrás, luciendo de repente como un hombre viejo muy pequeño, muy aterrorizado e increíblemente débil. La postura agresiva se desvaneció por completo. No es un malentendido, Richard, dije, levantándome para enfrentarlo, abrochándome la chaqueta del traje. Es una ejecución. Nunca recibirás un solo centavo de mi herencia. Nunca recibirás mi ayuda, mi simpatía o mi piedad. Construiste un castillo de naipes masivo sobre las espaldas de gente inocente, y ahora te toca sentarte dentro mientras el gobierno federal lo quema hasta los cimientos. Ahora, sal de mi vista antes de que haga que Fiona cierre las puertas y llame a la policía por allanamiento criminal y acoso. Mi padre abrió la boca para hablar, para intentar salvar algún pequeño fragmento de su dignidad destrozada, pero no salió nada. Miró a Harrison, que estaba mirando al suelo, totalmente roto y humillado públicamente. Mis padres se dieron la vuelta y salieron rápidamente del restaurante, prácticamente huyendo de la escena, completamente destruidos frente a una sala llena de extraños de clase trabajadora. La pequeña campana de plata sonó alegremente cuando la pesada puerta de cristal se cerró tras ellos. Nathaniel se sentó de nuevo, cogiendo tranquilamente su taza de café. Bueno, eso fue ciertamente más entretenido que una reunión estándar de la Junta de Zonificación de la ciudad. Tu familia está completamente desquiciada, Julián. No tienes ni idea, Nathaniel, respondí, finalmente soltando un suspiro largo y pesado, sintiendo como la adrenalina se retiraba lentamente de mis venas. Justo en ese preciso momento, sonó mi teléfono celular, sacándome de la victoria. El identificador de llamadas mostraba a Eliza, la abogada personal y confidente más cercana de la tía Beatrice. Una punzada repentina y aguda de ansiedad golpeó mi pecho como un golpe físico. Beatrice había estado teniendo problemas de salud menores, pero nada crítico. Respondí el teléfono, apartándome de la mesa. Julián, dijo Eliza. Su voz era increíblemente densa, húmeda de lágrimas frescas e incontrolables. Julián, lo siento muchísimo. Necesito que vengas al hospital. Fue un derrame cerebral masivo. Sucedió hace una hora en su jardín. Se ha ido, Julián. Beatrice ha fallecido. El restaurante, Nathaniel, el olor a café, la victoria sobre mis padres. Todo se desvaneció en un borrón blanco y zumbante. La única persona en todo el mundo que alguna vez me había amado de verdad, la mujer que me había entregado la espada y el escudo para luchar mis batallas, se había ido. Mis rodillas de repente se sintieron débiles, y me hundí de nuevo en la cabina de vinilo, mirando fijamente la mesa. La tormenta estaba lejos de terminar. De hecho, la parte más devastadora del huracán estaba a punto de tocar tierra. Hagamos una pausa por un momento. Gracias por quedarte conmigo hasta aquí. Eres realmente increíble. Por favor, ayúdame dándole me gusta al vídeo y comentando el número 1 abajo para que sepa que has estado aquí conmigo hasta este punto. Esto no solo ayuda a que más gente descubra esta historia, sino que también me hace saber que mis experiencias significan algo para alguien. Tu apoyo es la mayor motivación para seguir compartiendo el resto de este viaje. El funeral de la tía Beatrice tuvo lugar en una mañana de jueves sombría, helada y empapada por la lluvia. El cielo sobre nosotros era del color exacto del hierro magullado, combinando perfectamente con la sensación pesada y hueca que se expandía dentro de mi pecho. Permanecí en silencio junto a la tumba, vistiendo un pesado traje de lana negro, sosteniendo un gran paraguas negro contra el viento impetuoso, observando cómo el ataúd de caoba pulida era bajado lentamente a la tierra húmeda y oscura. No estaba llorando. El dolor que sentía era simplemente demasiado masivo, demasiado abrumador y demasiado profundo para las lágrimas. Se sentía como un peso físico y sofocante que presionaba directamente mis pulmones. La tía Beatrice era mi verdadera madre en todos los sentidos que realmente importaban. Era mi mentora, mi feroz protectora y mi razón principal para luchar tan increíblemente duro para construir una vida de absoluta integridad. Ella había visto el fuego en mí cuando mis propios padres solo veían cenizas. De pie, justo al otro lado de la tumba recién cavada,
acurrucados bajo un único y gran paraguas de golf, estaban mis padres y Harrison. Mi madre se secaba los ojos dramáticamente con un pañuelo de encaje negro, interpretando el papel de la cuñada devastada y afligida a la perfección absoluta para el beneficio de los demás asistentes. Mi padre parecía profundamente molesto por la lluvia que arruinaba sus caros zapatos de vestir de cuero, cambiando su peso con impaciencia. Harrison simplemente parecía completamente perdido, mirando fijamente el barro, un fantasma hueco del arrogante hijo predilecto que solía ser. No tenían absolutamente ningún derecho a estar allí. Despreciaban agresivamente a Beatrice en vida, burlándose constantemente de su independencia y su negativa a doblegarse a la voluntad de mi padre. Pero como los buitres desesperados y hambrientos que eran, se habían presentado al funeral para picotear los huesos de su masiva herencia. Estaban buscando la salvación en la forma de un testamento revisado. Después del brutal servicio en el cementerio, hubo una pequeña y sobria recepción en la extensa casa victoriana de la tía Beatrice. La casa se sentía terriblemente vacía, fría y completamente equivocada sin el sonido de su ingenio agudo y el reconfortante y familiar olor de su té de lavanda preparándose en la cocina. Me quedé en la esquina de la sala de estar formal, bebiendo un pequeño vaso de whisky solo, observando en silencio a mis padres mezclarse con los pocos parientes lejanos y viejos colegas de bienes raíces que quedaban. Noté que mi padre consultaba sutilmente su reloj Rolex de oro. Se inclinó y susurró algo urgente al oído de mi madre. Luego, muy silenciosamente, evitando el contacto visual con cualquiera en la habitación, los tres, mi padre, mi madre y un muy reacio Harrison, se escabulleron de la reunión principal y se dirigieron por el largo y sombreado pasillo hacia el estudio privado de Beatrice. Mis instintos se dispararon de inmediato. Una sirena de advertencia sonando en mi cabeza. Ese estudio estaba estrictamente prohibido para todos. Era el centro neurálgico absoluto de su imperio. Era donde Beatrice guardaba su pesada caja fuerte de hierro, sus libros de contabilidad financieros privados, sus títulos de propiedad y todos los documentos sensibles pertenecientes a sus masivas tenencias de bienes raíces comerciales. Dejé mi pesado vaso de cristal en una mesa auxiliar e inmediatamente capté la mirada de Eliza, la feroz y altamente inteligente abogada de Beatrice. Eliza había sido la bulldog legal de Beatrice durante 20 años sólidos, una mujer que conocía cada uno de los oscuros secretos de mi familia. Asentí silenciosamente hacia el pasillo. Eliza entendió al instante, su mandíbula se tensó. Nos separamos silenciosamente de la multitud de dolientes y caminamos rápidamente por el pasillo alfombrado. Nos detuvimos justo fuera de la pesada puerta de roble del estudio. Estaba entreabierta solo una pulgada. Podía oír el frenético y caótico crujido de papel, el deslizamiento de cajones pesados y la respiración pesada y de pánico de mi padre. «Tiene que estar aquí en alguna parte», decía mi padre. Su voz era un susurro desesperado, urgente y rasposo. El testamento maestro, los documentos del fideicomiso, los números de enrutamiento de las cuentas en el extranjero. Sigue buscando. Si podemos encontrar los libros de contabilidad maestros y los sellos de firma, podemos falsificar un codicilo legal antes de que Eliza presente oficialmente los papeles en el Tribunal de Sucesiones el lunes. Podemos redirigir la herencia de vuelta al fideicomiso familiar principal. Necesitamos absolutamente ese dinero líquido para pagar a los investigadores federales antes de que congelen la casa. Apúrate, Richard. Estás haciendo un desastre, siseó mi madre, su voz llena de puro pánico. Alguien va a pasar por el pasillo. Empujé la puerta para abrirla. Golpeó la pared con un fuerte y resonante golpe que resonó por la casa silenciosa. Mi padre estaba literalmente de rodillas frente a la caja fuerte de pared abierta, sus manos revolviendo frenéticamente gruesos montones de carpetas de Manila y declaraciones de impuestos privadas. Mi madre estaba junto al antiguo escritorio de caoba, revolviendo agresivamente los cajones privados, arrojando papeles sueltos al suelo. Harrison estaba junto a la ventana, con aspecto físicamente enfermo, con los brazos cruzados sobre el estómago, paralizado por la pura e innegable audacia de lo que sus padres estaban haciendo durante una recepción fúnebre. Todos se congelaron al instante, mirándonos a mí y a Eliza como ciervos atrapados en los faros cegadores de un camión a toda velocidad. Saqueando tumbas, Richard, dije, mi voz mortalmente tranquila, goteando de absoluto asco, antes de que la tierra se asiente completamente sobre el ataúd de tu propia hermana. Eso es un nuevo mínimo espectacular, incluso para un carroñero como tú. Julián.
chilló mi madre, dejando caer un puñado de papeles bancarios sobre el escritorio, su rostro enrojeciendo brillantemente. Solo estábamos buscando una fotografía sentimental específica para el servicio conmemorativo. Queríamos exhibirla. Ahórrate las mentiras patéticas, Catherine. Eliza dio un paso adelante, sosteniendo su maletín de cuero firmemente a su lado, sus ojos ardiendo de furia. Están allanando ilegalmente una habitación privada y segura. Soy la ejecutora legal jurada de este patrimonio. Si tocan un solo papel más, llamo a la policía ahora mismo y los arresto a los 3 por intento de robo y manipulación criminal de un patrimonio legal. Mi padre se levantó frenéticamente, sacudiéndose el polvo de las rodillas de sus pantalones de traje, tratando desesperadamente de recuperar algún fragmento de su dignidad destrozada. Este es un asunto familiar privado, Eliza. Beatrice era mi hermana de sangre. Tengo todo el derecho legal y moral de revisar sus activos antes de que sean finalizados y escondidos por ti. Sabemos a ciencia cierta que tenía una enorme cantidad de dinero en efectivo. La tenía, respondí suavemente, cruzando los brazos sobre el pecho, y me dejó cada centavo, cada propiedad y cada activo a mí. Pero eso no es lo que realmente estaban buscando, ¿verdad? Están desesperados. Están acorralados. Necesitan efectivo no rastreable para comprar su salida de la masiva acusación federal que se les viene encima. Eliza caminó decididamente hacia el escritorio, ignorando completamente a mis padres como si fueran basura en el suelo. Metió la mano detrás de un panel de madera falso en el cajón inferior. Un brillante compartimento secreto que Beatrice le había mostrado años atrás. Eliza sacó una elegante memoria USB negra y un sobre grueso y sellado dirigido a mí con la elegante caligrafía de Beatrice. Beatrice me instruyó explícitamente que te diera esto inmediatamente después de que concluyera la recepción del funeral. Julián, dijo Eliza, entregándome la memoria y el sobre. Dijo que contiene la pieza final absoluta del rompecabezas. ¿Qué es eso?, exigió mi padre, dando un paso agresivo hacia adelante, sus ojos moviéndose nerviosamente hacia el pequeño dispositivo negro en mi mano. ¿Qué tipo de archivos son esos? Dámelo. Averiguémoslo juntos, dije, ignorando por completo su orden. Caminé hacia el enorme ordenador de sobremesa de Beatrice que estaba en el escritorio, conecté la memoria USB en el puerto y hice clic en el único archivo de vídeo altamente encriptado que se encontraba en el directorio principal. El gran monitor cobró vida. Allí estaba la tía Beatrice, sentada en el mismo sillón de cuero junto al que yo estaba parado. Parecía un poco cansada, las líneas en su rostro eran profundas, pero sus ojos eran increíblemente agudos, brillantes y completamente lúcidos. La marca de tiempo digital en la grabación mostraba que estaba fechada exactamente 2 semanas antes de su masivo derrame cerebral. Hola, Julián, su voz cálida y familiar llenó la silenciosa y tensa habitación. Si estás viendo esto, significa que mi viejo corazón finalmente se rindió y estás en mi estudio. Y conociendo la avaricia absolutamente predecible de tu padre, probablemente esté parado ahí mismo en la habitación contigo, tratando activamente de robar todo lo que no esté clavado al suelo. Mi padre tragó saliva con mucha fuerza, su rostro se volvió del color de la ceniza gris húmeda. Dio un paso atrás, golpeando la estantería. Te dije que te di ese enorme fondo universitario para hacerte intocable, continuó Beatrice en la pantalla, mirando directamente a la lente de la cámara. Pero no te conté toda la fea verdad sobre por qué odiaba tan profundamente a tus padres. No quería cargar tu mente mientras construías agresivamente tu carrera. Pero ahora estás listo. Ahora tienes el poder corporativo para terminar esto. Beatrice se inclinó hacia adelante, su expresión volviéndose increíblemente feroz. La compañía de bienes raíces de tu padre ha estado completamente en bancarrota legal durante 6 años, Julián. Perdió absolutamente todo en una serie de catastróficas, ilegales y terribles inversiones en el extranjero. Pero para mantener su patético estilo de vida de club de campo y su falsa reputación, se asoció con Víctor Sterling. Crearon un esquema Ponzi masivo y altamente sofisticado. Pero Richard es un cobarde supremo. Sabía que los auditores federales eventualmente se darían cuenta, así que necesitaba un chivo expiatorio permanente, un escudo humano. El ángulo de la cámara cambió ligeramente mientras ella ajustaba su postura. Exactamente por eso forzaron a Harrison a entrar en la firma de Víctor.
Por eso pagaron su masiva matrícula de la Facultad de Derecho y le compraron ese llamativo coche de lujo, para atraparlo en una jaula dorada de deuda y obligación. Manipularon deliberada y conscientemente a su propio hijo predilecto para que firmara las auditorías financieras fraudulentas. Prepararon a Harrison para que recibiera toda la fuerza de la sentencia de prisión federal cuando el castillo de naipes se derrumbara inevitablemente. Iban a dejarlo pudrirse en una celda mientras ellos se quedaban con el dinero robado. Harrison dejó escapar un sonido que solo puedo describir como el agónico último aliento de un animal herido. Cayó de rodillas en la alfombra persa, agarrándose el estómago, sollozando violenta e incontrolablemente. Toda su realidad, toda su identidad de toda la vida como el hijo amado, perfecto y superior, acababa de ser destrozada en cuestión de segundos. Nunca fue el favorito. Era el cordero sacrificial llevado al matadero por sus propios padres. ¿Y tú, Julián? La voz de Beatrice se suavizó, llena de una inmensa y pesada tristeza. Sabían que eras demasiado inteligente para manipularte. Sabían que verías a través de su fraude corporativo de inmediato. Así que, trataron de mantenerte increíblemente pobre. Trataron de mantenerte agotado y roto. Querían que trabajaras en ese restaurante para siempre porque estaban canalizando ilegalmente dinero sucio a través de las cuentas de la cadena de suministro del restaurante. Iban a incriminarte por lavado de dinero. Iban a dejar que tanto tú como tu hermano se pudrieran en una prisión federal para proteger su propio y patético legado falso. El vídeo se detuvo brevemente, mostrando un PDF escaneado y muy detallado de un acuerdo de inmunidad federal con la firma de Beatrice. No me quedé de brazos cruzados viendo cómo los destruían, muchachos. Julián, durante los últimos 5 años, he sido una informante confidencial altamente clasificada para el FBI. Les entregué cada libro de contabilidad, cada firma falsificada, cada llamada telefónica grabada. El detective Donovan tiene absolutamente todo lo que necesita. La trampa está completamente cerrada. ¿Acaba con ellos, Julián? Quítales todo lo que tienen. Construye tu imperio. Te quiero. La pantalla se fundió a negro, dejando solo el zumbido del ventilador del ordenador. El silencio en el estudio era absoluto, sofocante y completamente aterrador. El aire en la habitación se sentía como un vacío total. Miré a mis padres. Estaban completamente paralizados, temblando físicamente. Los monstruos arrogantes e intocables que me habían torturado psicológicamente durante 2 décadas de repente quedaron expuestos como criminales baratos, cobardes y patéticos que estaban literalmente dispuestos a enviar a sus propios hijos a una penitenciaría federal para mantener sus membresías en el club de campo y sus coches de lujo. Me tendieron una trampa, susurró Harrison, su voz completamente rota. Miró a nuestra madre con ojos abiertos, psicóticos y desconsolados. Me tendieron una trampa para que yo cargara con la culpa de Víctor. Me compraron ese coche para mantenerme callado. Son unos monstruos. Son unos monstruos absolutos. Mi madre intentó agacharse para tocarlo, con lágrimas corriendo por su rostro. Harrison, cariño, por favor entiende. Estábamos desesperados. Teníamos que proteger a la familia. Harrison apartó su mano de un manotazo con una fuerza tan increíble y violenta que resonó bruscamente en la habitación. Se arrastró hacia atrás por la alfombra como un cangrejo, aterrorizado de su contacto, completamente repelido por su existencia. Extendí la mano, saqué la memoria USB del ordenador y la deslicé de forma segura en el bolsillo interior de mi traje a medida. Miré a mi padre, que estaba mirando fijamente la pantalla oscura del ordenador. Su mente completamente rota por la realidad de su situación. Tienen exactamente 48 horas, Richard, dije. Mi voz, completamente desprovista de emoción, fría y final. Era la voz de un juez dictando una sentencia de muerte. 48 horas antes de que el FBI congele cada activo oculto vinculado a su nombre, derribe su puerta principal y los saque esposados. Les sugiero encarecidamente que empiecen a correr. Exactamente un mes después de las devastadoras revelaciones en el funeral de la tía Beatrice, el capítulo final, brutal e inflexible del drama de la familia Thompson se desarrolló en la sala de juntas estéril y de alta tecnología de Matthews Thompson Holdings.
La investigación federal había avanzado con una velocidad aterradora y sin precedentes, impulsada por completo por las pruebas prístinas y herméticas que la tía Beatrice había recopilado meticulosamente y entregado al detective Donovan. A lo largo de los años, el FBI había congelado por completo las cuentas bancarias personales y corporativas de mis padres. Habían confiscado sus vehículos de lujo, sus tenencias en el extranjero y habían colocado un enorme gravamen fiscal federal sobre la extensa casa suburbana donde crecí. Mis padres estaban completa e ineludiblemente acorralados. Estaban perdiendo dinero que ya no tenían, enfrentando la ruina social total y la perspectiva muy real y aterradora de pasar los próximos 20 años en una penitenciaría federal de máxima seguridad. Me senté tranquilamente a la cabeza de la enorme mesa de conferencias de roble hecha a medida. A mi derecha inmediata se sentaba Eliza, con un aspecto elegante y profesional, representando el patrimonio de la tía Beatrice y actuando como mi asesora legal personal. A mi izquierda se sentaba Harrison. Harrison se veía completamente diferente al hombre que solía burlarse de mí. Había perdido una cantidad significativa de peso, la arrogancia y la presunción de derecho completamente despojadas de su postura. Llevaba un traje gris sencillo y de confección que parecía un poco demasiado grande para él. La ilusión del hijo predilecto estaba completamente muerta y enterrada. En su lugar había un hombre profundamente humilde, traumatizado y en recuperación que finalmente veía el mundo con claridad, sin el filtro tóxico de la manipulación de nuestros padres. No éramos los mejores amigos. Las heridas psicológicas del pasado eran demasiado profundas y la traición demasiado severa para una reconciliación cinematográfica rápida. Pero habíamos formado una alianza tranquila, altamente funcional y respetuosa, construida enteramente sobre el trauma compartido de darnos cuenta de que nuestros padres eran sociópatas absolutos. Exactamente a las 10 en punto, las pesadas puertas de cristal esmerilado de la sala de juntas se abrieron. Mi padre y mi madre entraron, acompañados por un defensor público barato, sudoroso y sobrecargado de trabajo. Parecían demacrados, profundamente agotados y completamente derrotados por el peso del gobierno federal. Mi madre no llevaba su característico collar de perlas. Probablemente había sido empeñado para pagar sus compras básicas durante las últimas semanas. El caro traje a medida de mi padre colgaba increíblemente suelto en su cuerpo que se encogía rápidamente. Parecía un hombre caminando hacia su propia ejecución. Se sentaron en el lado opuesto de la larga mesa. Nadie ofreció dar la mano. Nadie ofreció cortesías. Nadie ofreció una taza de café. La habitación estaba helada. Hagamos esto increíblemente breve y completamente profesional, comencé, deslizando una pila masiva y gruesa de documentos legalmente vinculantes a través de la mesa de madera pulida hacia ellos. Estos son los términos explícitos e innegociables de su rendición total. Tienen cero poder de negociación en esta sala, Richard. Los fiscales federales tienen todos los libros de contabilidad. Tienen los números de enrutamiento en el extranjero. Tienen las grabaciones de audio nítidas de usted y Víctor Sterling discutiendo explícitamente la mecánica del esquema Ponzi. Mi padre miró los documentos, sus manos temblando ligeramente, el papel crujiendo contra la madera. Julián, somos tus padres. Te trajimos a este mundo. No puedes hacernos esto. Estaremos completamente arruinados. Estaremos absolutamente en la indigencia. No nos quedará nada. Ustedes se arruinaron a sí mismos, intervino Harrison, su voz quebrándose ligeramente pero manteniéndose increíblemente firme, negándose a romper el contacto visual con nuestro padre. Iban a dejar que yo fuera a una prisión federal durante décadas. Iban a incriminar a Julián por lavado de dinero en el restaurante para salvar sus propios y patéticos pellejos. No tienen derecho a usar la palabra, padres, nunca más en nuestra presencia. Mi madre comenzó a llorar. Las lágrimas feas, desesperadas y convulsivas de una mujer altamente manipuladora que finalmente se da cuenta con absoluta certeza de que no puede salir llorando de las graves consecuencias de sus acciones. Julián, por favor, te lo ruego, ten algo de piedad con tu madre. Somos viejos. No sobreviviremos un día en un entorno de prisión federal. Por favor. Me incliné hacia adelante, juntando mis manos firmemente sobre la mesa, mi rostro una máscara de piedra absoluta. No los estoy enviando a prisión, Catherine. El gobierno federal de los Estados Unidos lo está haciendo.
Sin embargo, he tenido una conversación muy larga y detallada con los fiscales y el detective Donovan. Debido a que Harrison ha aceptado oficialmente convertirse en testigo del Estado y proporcionar un testimonio jurado completo y sin censura contra Víctor Sterling y toda la red, el gobierno está ofreciendo un acuerdo de culpabilidad altamente condicional e increíblemente raro. La cabeza de mi padre se levantó de golpe. Un patético destello de esperanza desesperada, se encendió en sus ojos inyectados en sangre. ¿Un acuerdo de culpabilidad? ¿Cuáles son los términos exactos del acuerdo? Eliza se ajustó las gafas de lectura, abrió su portafolio de cuero y comenzó a leer estrictamente de un bloc de notas legal. A cambio de que Julián no presente una demanda civil masiva y catastrófica que arruinaría por completo sus activos ocultos restantes y los ataría en los tribunales por el resto de sus vidas naturales. Y a cambio de la cooperación total e inquebrantable de Harrison contra Víctor Sterling, los fiscales federales aceptarán una sentencia significativamente reducida, 3 años de estricto arresto domiciliario, seguidos de 5 años de libertad condicional altamente supervisada y prohibiciones permanentes de por vida de tener licencias financieras, inmobiliarias o corporativas en cualquier parte del país. Pero hay una trampa, interrumpí suavemente, reclinándome en mi silla. Una trampa muy grande. Firman estos documentos específicos ahora mismo, en esta sala. Rinden el control total, sin mitigación y absoluto de la compañía de holding inmobiliario familiar y todos los activos restantes directamente a mí. Cada propiedad, cada contrato de arrendamiento comercial, cada cuenta bancaria. Se despojan por completo. Tomarán el mínimo efectivo que quede en sus cuentas corrientes personales y se mudarán inmediatamente al diminuto y fuertemente hipotecado condominio de jubilación que compraron en secreto bajo una empresa fantasma en Florida. Nunca volverán a poner un pie en la ciudad de Chicago, y nunca, jamás, me contactarán a mí o a Harrison por el resto de sus miserables vidas. Si violan esto, el trato es nulo. Mi padre miró fijamente los papeles. Era un despojo total y absoluto de su poder, su orgullo, su riqueza y su legado cuidadosamente curado. Estaba siendo desterrado legal y financieramente. Expulsado del reino corporativo que había intentado construir sobre una base podrida de mentiras, manipulación y dinero robado. Me estás robando mi compañía, susurró mi padre, una mirada venenosa y odiosa regresando brevemente a sus ojos. Me estás robando el trabajo de toda mi vida de debajo de mis narices. El trabajo de tu vida fue un fraude ilegal masivo, Richard, respondí, mi voz fría como el hielo ártico. No construiste nada. Lo robaste. Tienen exactamente 3 minutos para firmar esos documentos. Si no los firman, Eliza coge su teléfono, llama al fiscal federal, el acuerdo de culpabilidad se revoca instantánea y permanentemente, y ambos serán arrestados agresivamente por mariscales federales antes de que lleguen al ascensor del vestíbulo. El silencio en la sala de juntas era increíblemente pesado, espeso de tensión. El tic-tac rítmico del caro reloj de pared resonaba como un martillo golpeando un yunque. Mis padres se miraron. Los observé de cerca. No había absolutamente ningún amor en sus ojos, ningún consuelo. Solo había resentimiento mutuo, culpa y pánico puro e inalterado. Eran 2 ratas desesperadas atrapadas en un barco que se hundía rápidamente, dándose cuenta de que no quedaban botes salvavidas para robar. Con una mano temblorosa y derrotada, mi padre cogió la cara pluma estilográfica. Pasó pesadamente a las páginas de la firma. El rasguño de la punta de metal contra el papel grueso sonó increíblemente fuerte en la silenciosa habitación. Firmó su nombre, firmando su vida entera. Mi madre firmó justo después de él, dejando manchas de rímel y lágrimas en la página final del contrato. Eliza recogió eficientemente los documentos, verificando las firmas, y los colocó de forma segura en su maletín de cuero. Estaba hecho. El imperio de las mentiras estaba oficialmente muerto y legalmente transferido. Fuera, dije en voz baja, mirando por la ventana el horizonte, sin siquiera concederles la dignidad del contacto visual. Mis padres se levantaron lentamente, luciendo increíblemente pequeños, patéticos y completamente rotos. Salieron de la sala de juntas sin decir otra palabra. Las pesadas puertas de cristal esmerilado se cerraron tras ellos con un suave clic, sellando permanentemente su destino. Dejé escapar un suspiro masivo y tembloroso. Sentí como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 5 años sólidos.
El pesado y aplastante peso de sus expectativas imposibles, su crueldad casual y su manipulación implacable finalmente se evaporó por completo de mis hombros. Metí la mano en mi maletín, saqué un último documento y se lo deslicé a Harrison a través de la larga mesa. ¿Qué es esto? Preguntó Harrison, secándose los ojos con el dorso de la mano, mirando la única hoja de papel con una expresión confundida. Ese es el título de propiedad oficial y notariado y la transferencia completa de propiedad del Petes Dainer, dije, golpeando el papel. Acabo de comprar agresivamente la propiedad al arrendador comercial esta mañana, usando una fracción del fondo fiduciario de la tía Beatrice, pero no me lo voy a quedar. Harrison parecía profundamente confundido, frunciendo el ceño. Entonces, ¿qué vas a hacer con él? Se lo voy a ceder a Fiona y al personal de cocina. 100% de la propiedad, completamente libre de deudas y con una inyección de capital para renovar la cocina. Son personas honestas e increíblemente trabajadoras que me trataron mejor de lo que mi propia sangre lo hizo jamás. Merecen ser los dueños del lugar en el que han vertido su sangre, sudor y lágrimas durante décadas. Firmé la parte inferior del título con un trazo rápido y decidido de mi pluma. Ese restaurante se suponía que iba a ser mi prisión permanente. Ahora va a ser su legado financiero. 2 semanas después, el aire en Chicago era fresco, llevando el temprano y agudo aroma de las hojas de otoño y un cambio masivo inminente. Estaba de pie en el porche delantero de la casa victoriana de la tía Beatrice. El letrero de madera del vendido en el jardín delantero se balanceaba suavemente con la brisa de la tarde. Había tomado la decisión increíblemente difícil de no quedarme con la casa. Era un hermoso lugar histórico, pero estaba fuertemente lleno de los fantasmas del pasado, los ecos de viejas discusiones y el peso de la historia familiar. Estaba completamente enfocado en construir agresivamente el futuro, no en preservar un museo de dolor. La pesada y ornamentada puerta principal de madera se abrió detrás de mí, y Harrison salió llevando la última caja de cartón de los libros personales y discos antiguos de la tía Beatrice. Llevaba vaqueros descoloridos y un simple suéter de lana gastado. Parecía increíblemente agotado físicamente, pero por primera vez en sus 30 años de vida, parecía completamente genuino, centrado y real. Dejó la pesada caja junto al portón trasero del camión de mudanzas alquilado y se acercó a mí, apoyándose pesadamente en la barandilla de madera del porche. Permanecimos en un silencio cómodo durante mucho tiempo, observando a los niños del vecindario montar en bicicleta por la tranquila calle suburbana arbolada, las hojas caídas crujiendo bajo sus neumáticos. La compañía de mudanzas se llevará el resto de los muebles pesados al almacén climatizado esta tarde, dijo Harrison en voz baja, rompiendo el silencio. Eliza finalizó el último de los trámites de sucesión esta mañana con el secretario del condado. Todo está oficialmente cerrado. El patrimonio está liquidado. Bien, asentí, manteniendo mis ojos fijos en la calle. ¿Cómo te va en el nuevo trabajo? Harrison soltó una pequeña risa muy autocrítica, sacudiendo la cabeza. Es increíblemente humillante, Julián. Ser un asistente legal junior en una pequeña y ruinosa firma de abogados de un centro comercial es definitivamente un paso masivo y abrumador hacia abajo desde una oficina de esquina de cristal en el imperio corporativo de Víctor Sterling. Paso la mayor parte de mis días archivando interminables y aburridas pilas de papeleo, investigando jurisprudencia mundana y haciendo un café de goteo terrible para abogados que son 5 años más jóvenes que yo. Pero es un trabajo honesto. Por primera vez en toda mi vida, sé que me he ganado mi pequeño sueldo. No estoy pretendiendo ser alguien que no soy. No estoy viviendo una mentira financiada con dinero robado. Me volví y miré a mi hermano. El hijo predilecto estaba completamente muerto, enterrado junto a su porche y su falso prestigio. Pero el hombre que estaba frente a mí, magullado, maltratado y empezando de nuevo desde el fondo absoluto, era alguien a quien finalmente podía respetar. Estaba haciendo el trabajo increíblemente duro, poco glamuroso y agotador de reconstruir su vida y su carácter desde cero, sin una red de seguridad financiera, sin un fondo fiduciario y sin la aprobación tóxica y condicional de nuestros padres moviendo sus hilos. Nathaniel y yo finalizamos oficialmente la fusión corporativa ayer por la tarde, le dije, ajustando mi abrigo de lana contra el frío del otoño. Lanzaremos oficialmente Matthews Thompson Holdings como una entidad corporativa masiva e independiente la próxima semana en la bolsa. Asumiré toda la división de adquisición de bienes raíces comerciales como el vicepresidente ejecutivo principal.
Harrison sonrió, una sonrisa genuina, cálida y completamente sin celos. Fue la primera vez que lo vi mirarme con puro orgullo. La tía Beatrice estaría increíblemente orgullosa de ti, Julián. Realmente lo hiciste. Tomaste la peor mano que te dieron y te volviste intocable. Lo hicimos, lo corregí suavemente, mirándolo a los ojos. Te levantaste en esa sala de juntas corporativa, Harrison. Elegiste la verdad brutal sobre la ilusión cómoda. Elegiste enfrentar a los fiscales federales en lugar de esconderte detrás de Richard. Eso requirió infinitamente más coraje que firmar una auditoría falsa para conservar un coche deportivo. Harrison miró sus zapatos de cuero baratos y rozados, pateando una piedrecilla del porche. ¿Alguna vez te preguntas si volveremos a saber de ellos? Mamá y papá están viviendo en un diminuto condominio de 1200 pies cuadrados en Florida, completamente aislados geográficamente, permanentemente despojados de sus membresías de élite en el club de campo y absolutamente aterrorizados de violar los estrictos términos de su libertad condicional federal, dije, sin sentir absolutamente ninguna piedad ni remordimiento en mi corazón. No les queda absolutamente nada de dinero para contratar abogados rastreros. No les queda poder corporativo para manipularnos. Son fantasmas, Harrison. Dejemos que se atormenten mutuamente en la humedad. Bajamos lentamente los escalones de madera hacia nuestros respectivos coches aparcados en la calle. Harrison conducía un sedán usado y fiable de 10 años que había comprado en efectivo con sus primeros sueldos honestos como asistente legal. Yo conducía un elegante y discreto vehículo corporativo personalizado. Íbamos en direcciones geográficas completamente diferentes, viviendo vidas socioeconómicas completamente diferentes. Pero la cuerda tóxica e invisible que nos había unido en una viciosa competencia orquestada por nuestros padres finalmente se había cortado. Ahora solo éramos hermanos, con defectos, profundamente traumatizados, pero increíblemente, finalmente, libres. Cuídate, Harrison, dije, ofreciéndole mi mano. Harrison la tomó, apretando mi mano firmemente, atrayéndome a un abrazo breve, incómodo, pero completamente real. Tú también, Julián. Ve a construir ese imperio masivo. Lo vi poner su coche en marcha y alejarse. Las luces traseras rojas de su sedán desapareciendo en la esquina. Me quedé completamente solo en la entrada de la casa donde, 5 años atrás, me habían entregado las herramientas exactas necesarias para cambiar permanentemente mi destino. La profunda verdad sobre la venganza es que casi siempre es una victoria profundamente hueca e insatisfactoria. Si pasas toda tu vida tratando obsesivamente de destruir a las personas que te hicieron daño, terminas dejando que dicten por completo toda tu existencia, te conviertes en un espejo oscuro y retorcido que refleja su toxicidad de vuelta al mundo. Pero la verdadera justicia es increíblemente silenciosa. Es el poder absoluto e innegable de alejarte del drama. Es la profunda satisfacción del alma de mirar a las personas que te dijeron agresivamente que no valías nada y darte cuenta de que sus opiniones simplemente ya no importan. No tienen poder sobre tu paz. Mi padre me dijo que solo servía para un trabajo de salario mínimo en un restaurante. Mi madre me dijo que fuera práctico y aceptara mis humildes limitaciones en la vida. Intentaron agresivamente enterrarme bajo una montaña masiva de mentiras, deudas y fraude federal. Pero olvidaron por completo una ley fundamental e innegable de la naturaleza. Una semilla no muere cuando está enterrada en la tierra oscura. Simplemente espera en la oscuridad, acumulando una fuerza inmensa, absorbiendo la pesada presión hasta que finalmente se abre y crece agresivamente hacia la luz, rompiendo el hormigón. Me subí a mi coche, arranqué el potente motor y me alejé suavemente del bordillo. No miré hacia atrás en el espejo retrovisor a la casa vacía. Delante de mí estaba el horizonte extenso, masivo y brillante de la ciudad. Delante de mí había intensas salas de juntas, adquisiciones corporativas multimillonarias y un legado construido enteramente sobre mi propia determinación implacable, no sobre dinero robado. Yo era Julián Thompson. No era el patético plan de respaldo de nadie. No era el chivo expiatorio conveniente de nadie. Era el arquitecto absoluto de mi propia realidad. Y lo hermoso era que apenas estaba empezando. Muchas gracias por caminar este largo, increíblemente oscuro y sinuoso camino conmigo hoy. Este viaje desgarrador me enseñó la lección más dura y dolorosa de todas.
A veces, las personas más increíblemente tóxicas de toda tu vida comparten tu mismo ADN. Y lo más valiente y poderoso que puedes hacer es cortar permanentemente ese lazo para salvarte a ti mismo. La verdadera familia no está determinada en absoluto por la sangre. Está determinada por el respeto, por la lealtad y por las personas que valientemente se quedan a tu lado cuando golpean las peores y más destructivas tormentas. ¿Alguna vez te has enfrentado a algo similar con tus propios familiares tóxicos? ¿Alguna vez has tenido que trazar un límite duro y permanente y alejarte para proteger tu propia cordura, tu paz y tu futuro? Comparte tu historia en los comentarios de abajo. Leo cada uno de ellos y te prometo que nunca estás solo en esta lucha por tu propia vida. Y por favor, no olvides presionar suavemente ese botón de me gusta y suscribirte para no perderte el próximo viaje que emprendamos juntos. Mantente increíblemente fuerte. Mantente ferozmente enfocado.